¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a otro video más. Hoy vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Breaking the law, 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 breaking the law. Vamos a partir nuestro recorrido por el conjunto de los números naturales. Como acá tenemos 5 que vamos a llamar axiomas. Son los axiomas que postuló Giuseppe Peano en el siglo XIX y dicen: 0 es un número natural. Si A es un número natural, entonces A más 1 es un número natural. Eso es lo que se conoce como el sucesor de un número. ¿Qué quiere decir? Yo voy a definir S como el sucesor. Entonces, el sucesor de A va a ser igual a A más 1. ¿Sí? 3. 0 no es sucesor de ningún número natural. ¿Sí? Entonces, quiere decir esto que 0 sería nuestro primer número natural. Cuarto, si A y B pertenecen a los naturales, A más 1 es distinto de B más 1. Entonces, A es distinto de B. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sucesor de A es distinto del sucesor de B, esto quiere decir que A es distinto de B. ¿Sí? Y el axioma de inducción, ¿qué dice? Que si tenemos un conjunto de elementos que contiene el 0 y está cada sucesor de los elementos en ese conjunto, entonces ese conjunto contiene a los números naturales. Continuamos con el conjunto de los números enteros. Para ver el conjunto de los números enteros vamos a tratar de encontrar una solución para una ecuación que está en el conjunto de los números naturales. Esta ecuación que vamos a utilizar es x más 1 igual 0. ¿Por qué x más 1 igual 0? Tenemos que encontrar un valor de x que esté en los naturales que sumado 1 me dé 0. Utilizando los axiomas de Peano, x más 1 sería el sucesor de x. ¿Sí? Por la definición de delante. Sucesor de x es igual a x más 1. Si yo reemplazo esto acá, me quedaría que el sucesor de x es igual a 0. Pero otro de los axiomas de Peano decía que 0 no es sucesor de ningún número. Esto es falso en el caso de los números naturales, ya que 0 es el primer número y por lo tanto no es sucesor de nadie. Entonces tenemos que agrandar nuestro conjunto numérico y utilizar otros números que no estaban dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, por lo tanto, para resolver la ecuación x más 1 igual 0, nos tenemos que acordar de nuestros amigos negativos, o sea, sumar el inverso aditivo de 1. O sea, esto nos queda x más 1 más menos 1 igual a 0 más menos 1. Acá asociamos, ¿sí? Resolvemos eso. Esto me queda 0. 0 más menos 1 es menos 1. X más 0 es x. Y esto es igual a menos 1. Entonces apareció otro número, que es un número negativo, que no pertenece al conjunto de los naturales. Entonces esto quiere decir que el conjunto de los números enteros son los números naturales y sus inversos aditivos. O sea, por ejemplo, vamos a anotar, sería el menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos como la forma de los números enteros. Vamos con el siguiente conjunto numérico. Continuamos con el conjunto de los números racionales. La definición es esta de acá, ¿sí? Se las voy a traducir. Conjunto de los números racionales son todos aquellos números que puedo representar mediante una fracción, tal que el valor de A y de B son números enteros y B tiene que ser distinto de 0. O sea, el denominador debe ser distinto de 0. Yo en esta parte dije que son números que puedo representar como fracción. Sí, esos números también son decimales. Los decimales los puedo representar como fracción. ¿Qué quiere decir eso? Que hay decimales que son finitos que yo puedo representar como fracción. Por ejemplo, 2,3 lo puedo representar como fracción. 3,14 también lo puedo representar como fracción. 5,21 también lo puedo representar como fracción. Ahí tenemos 3 ejemplos. Hay otros tipos de decimales que son los decimales infinitos. ¿Sí? Y dentro de estos decimales infinitos que pertenecen al conjunto de los números racionales están los periódicos y están los semiperiódicos. ¿Sí?
¿sí? Dentro de los cuales, de los periódicos, podemos escribir el 3,555, quiere decir que se repite infinitamente el 5, y una forma abreviada de escribir esto es colocar 3,5 y su periodo arriba. Entonces, y para los semiperiódicos puede ser el 0,12222. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedo escribir de la siguiente forma. 0,1 y el 2, como el que se repite, es el 2 que tiene periodo. Por eso semiperiódico. La diferencia entre un periódico y un semiperiódico es que el periodo, los periódicos, después del decimal, o sea, la coma, cuando comienzan los decimales, todos esos números se van a repetir infinitamente. En cambio, los semiperiódicos va a tener un tramo después en los decimales que no se repite, pero después se van a repetir todos en adelante hacia el infinito y más allá. Ahora vamos a ver la equivalencia de un número decimal de este tipo a una fracción. Ver cómo se transforma, cuál es su equivalencia. Vamos a ver estos 4 ejemplos, por ahora, después vamos a ver 2 más, de decimal a fracción. Entonces tengo decimales que son finitos, decimales infinitos y estos son periódicos. Entonces, cuando dicen que tenemos decimales finitos, aparece una potencia de 10 en la parte del denominador, y cuando son infinitos periódicos, semiperiódicos, aparece un 9 cuando hay periodo y cosas así. Vamos a explicar el por qué aparecen esas potencias de 10 y esos 9. Entonces, yo voy a decir que 0,8 es equivalente a una fracción, pero no sabemos a qué fracción. El decimal a fracción, eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? 0,8 tiene décimas, o sea, voy a multiplicar por 10. ¿Para qué voy a multiplicar por 10? Porque 0,8 por 10 es 8 y x por 10 serían 10x. ¿Qué hago acá? El 10 se está multiplicando, divido por 10 o multiplico por 1 sobre 10 y esto me da 8 partido en 10 es igual a x. Y acá está que aparece una potencia de 10 cuando son finitos, ¿sí? O cuando no tienen periodo, porque cuando son semiperiódicos también aparece una potencia de 10, que lo vamos a ver más adelante. Entonces queda 8 sobre 10, pero esto yo también lo puedo simplificar. Si lo simplifico por 2, me queda 4 quintos, que es equivalente a 8 partido en 10. Si yo quiero comprobar, puedo dividir 4 dividido en 5 y me va a dar 0,8. Entonces de ahí nace, de acá nace la idea de las potencias de 10 en el denominador. En el caso de acá tengo 1,37. Esto sería 1,37, lo voy a igualar a x. Acá tengo décimas y centésimas, o sea, voy a multiplicar por 100. Si multiplico por 100, 1,37 por 100, esto es 137. Y 100 por x es 100x. Nuevamente divido por 100, y esto me queda 137 dividido en 100, y esto es igual, 100 dividido en 100 es 1. Y acá tengo mi representación en fracción, el número 1,37. ¿Sí? Décima y centésima, 2 números después de la coma, te dicen que hay que colocar 2 ceros, o 10 al cuadrado, que eso es 100. En el caso acá de decimales infinitos periódicos, 0,57, esta representación quiere decir que es 0,57, 57, 57, infinitamente. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora acá, decir que 0,57 periódico es igual a un valor x. ¿Y qué vamos a hacer? Como tiene dos números que se repiten, periodo 2, vamos a multiplicar por 100. Entonces esto me queda, multiplicado por 100, esto es 57,57 periódico. Y 100 por x es 100x. ¿Por qué 57,57 periódico? Si yo multiplico acá por 100, este 57 me pasaría como al otro lado de la coma y me quedarían los 57 que se siguen repitiendo infinitamente. Entonces por eso queda 57,57 periódico. Ahora lo que yo voy a hacer es restar ahora. ¿Por qué? Porque yo quiero eliminar el periodo que tienen. Entonces voy a restar
57,57 periódico menos 0,57. Como de la coma hacia acá, 57 se repite infinitamente, y acá también, me queda al final, el resultado es 57. Y en el otro lado, 100x menos x, me queda 99x, y acá solamente es dividir por 99, y esto es 57 dividido 99 es igual a x. Y de ahí aparece la razón por la cual nos dicen que la cantidad de números con periodo es la cantidad de 9 que tengo que asignar. Dos números con periodo, asigno 2 9. Bueno, esto de acá también lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar por 3. Y esto me queda que x es igual, dividido por 3, y esto es 19 partido en 33. Y ahí tengo la simplificación de esto. Si yo divido 19 dividido en 33, me va a dar 0,57 periódico. El último caso, 0,3 periódico. ¿Qué quiere decir esto? Que 0,3 periódico va a ser igual a x, lo voy a multiplicar por 10, porque solamente tengo de periodo 1, y esto me queda 3,3 periódico. Es igual a 10x, por la misma razón de arriba. Entonces la idea acá es también restar 3,3 periódico menos 0,3 periódico. Esto es 3 es igual 10x menos x, me queda 9x, y acá dividido por 9. Entonces me queda 3 dividido por 9 es igual a x. Y aquí tengo su equivalencia en fracción. Esto también lo puedo simplificar. Simplifico nuevamente por 3 y esto me da 1/3. Y si dividimos 1 dividido en 3, me da 0,333 periódico, que es lo que va a mostrar la calculadora cuando yo realice la división. Vamos con dos ejemplos más. Siguiendo con los ejemplos, acá tenemos los últimos dos, que son de decimales infinitos semiperiódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá se nos repite, sería 0,4333 infinitamente. El 3 sería el periodo que tiene acá. Y semiperiódico porque el 4, siendo decimal, no tiene periodo. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. 0,43 periódico va a ser igual a x. Entonces vamos a utilizar el mismo método que lo utilizamos anteriormente. Esto lo vamos a multiplicar primero por 10. ¿Por qué por 10? Para sacar el número que no tiene periodo. O sea, esto me queda 4,3 periódico es igual a 10x. Como ya logré encontrar que la parte decimal tuviese periodo, voy a multiplicar esto de acá nuevamente por 10. ¿Para qué? Para obtener la siguiente ecuación. Me va a quedar 43,3 periódico es igual a 100x. ¿Sí? 4,3 periódico por 10, 43,3 periódico, 10 por 10, 100. Y voy a tomar estas dos ecuaciones y las voy a restar. Como las dos tienen periodo 3, voy a restar y esto me da 39 es igual, la resta de eso es 90x, acá divido por 90 y esto me da 39 sobre 90 igual a x. Bueno, también puedo simplificar acá, si puedo simplificar por 3, esto queda 13 sobre 30. Si yo divido 13 sobre 30 me da 0,43333. ¿Sí? Aquí viene la idea de que nos dicen que número con periodo aparece un 9, número sin periodo una potencia de 10. ¿Sí? Y sale el 9. Vamos con el ejercicio 6, 1,345. Esto es 1,3454545 que se repite infinitamente. Entonces, esto nos va a quedar como, verde plumón, tenemos que encontrar cuál es su equivalencia en una fracción. Entonces, primero voy a multiplicar por 10 para quedarme solamente con la parte decimal periódica. Esto quiere decir que multiplico por 10 y esto da 13,45 periódico es igual a 10x. Como esto tiene periodo 2, voy a multiplicar por 100.
y aquí aparecen 1345,45 periódicos. Recordemos que el 45, como es periódico, se repite infinitamente. Y 10%, esto es 1000. Ahora lo que voy a hacer es restar 1345,45 periódicos menos 13,45 periódicos. Esto es 1332. Y resto 1000 menos 10 son 990x. Bueno, acá divido por 990. Esto me queda 1332 dividido en 990. Y esto yo lo puedo simplificar. ¿Sí? Lo voy a simplificar por 18 y obtengo 74 partido en 55. ¿Sí? No es que se me haya ocurrido simplificar por 18, lo calculé antes. Y si dividen 74 dividido en 55 les va a dar 1,34545454545 infinitamente. Ahora vamos a ver los números racionales sin nombrarles a mi fracción preferida. 1 partido en 17. ¿Por qué 1 partido en 17? Si uno lo hace en la calculadora, una calculadora como estas, científica puede ser, que alcanzan alrededor de 8, 9 números, 10 números, no se ve todo el periodo que tiene, porque este número tiene 0,16 números de periodo. Entonces este número tiene periodo 16, que al parecer, cuando uno lo hace en calculadora, no encuentra el periodo porque no alcanza los 16 dígitos de periodo. Pero va a aparecer acá abajo, para que lo tengan en cuenta. Así que vamos al siguiente conjunto numérico. Llegamos a nuestro último grupo de números, son los números reales. Vamos a tratar de definir cómo son los conjuntos de los números reales y cómo son esos números reales. Entonces para ello vamos a partir hablando de decimales. Pero vamos a hablar específicamente del número pi, que es el decimal más conocido por todos. Pi es aproximadamente 3,14,15,9,2,6,5,3, 5, 8, 9, 7 e infinitos decimales más, ¿sí? Entonces para esto vamos a definir dos cosas. La parte entera de un número, que la parte entera yo le voy a llamar D, ¿sí? D mayúscula. Y la parte entera es todo lo que está, o el número que está antes de la coma. En este caso es un 3. La parte entera de esto es 3. Y la parte decimal, ¿sí? Decimal está dado por todos estos números que están acá, los números que están después de la coma. Voy a definir el D sub 1 como el decimal que está en la posición 1, sería el número 1. Decimal en la posición 2 sería el 4. Decimal en la posición 3, nuevamente el 1. Decimal en la posición 4 sería el 5 y así sucesivamente. Vamos a ver el decimal en la posición 7, por ver otro que esté más adelante. Entonces, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 6 está en la posición 7, es el decimal número 7. Entonces, todo esto de acá yo los puedo escribir así. Los decimales que estén en una posición cualquiera, va a ir uno de estos números. Puede ir el 0, el 1 y así hasta el 9. ¿Sí? Los dígitos del 0 al 9 pueden ir en estas posiciones. Entonces, la parte entera de un decimal puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo con el menos raíz cuadrada de 2, aproximadamente esto es menos 1,4142 y varios decimales. Si hago este mismo ejercicio, la misma forma, tengo que la parte entera de este número, definido por D, es igual a menos 1, porque esa es la parte entera, todo lo que está antes de la coma, con su signo incluido. Y nuestra parte decimal, en este caso, viene dado la posición 1, el decimal 1 es 4, el decimal 2 viene dado por 1, decimal 3 también viene dado por 4, decimal 4 viene dado por 2. Y así sucesivamente, como son números irracionales, ambos tienen infinitos decimales. ¿Sí? Y son números aperiódicos, no tienen un periodo en algún momento de sus decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que en los números reales yo los puedo definir como los reales negativos, unidos los reales positivos y unidos con el 0.
¿Sí? El 0 también lo puedo escribir como decimal, todos los números los puedo escribir como decimal. El 0, por ejemplo, lo puedo escribir como 0,000, infinitos ceros, eso es igual al 0. El 12 también lo puedo escribir como decimal, 12,000, infinito, pero sigue siendo el 12. ¿Sí? Estos ceros que están en la parte de los decimales no influyen porque siguen al final, no tiene sentido de colocar esos ceros, por eso lo colocamos así. En el caso también si tenemos 3,987,000 e infinitos ceros, esto lo podemos escribir como 3,987. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los números reales podemos colocar 0 al final, cuando sean números enteros, como el 12 y el 0. Entonces, tenemos esta definición, que son reales negativos, unidos los reales positivos, y el 0 forma el conjunto de los números reales. Dentro de los decimales, los números se pueden ordenar, establecer un orden total, que lo vamos a ver a continuación. Se define la relación de orden total de los números decimales. Entonces, se cumplen las siguientes situaciones. 0 va a ser mayor que R, si quiere decir eso, o cuando se cumple, esto se cumple para R perteneciente a los reales negativos. Ahí se cumple eso. Si tengo dos números reales y digo que R es mayor que S, eso se cumple siempre que R pertenezca a los reales positivos y S pertenezca a los reales negativos. Siempre se cumple eso. Si tengo el número R, digo que es mayor que 0, eso se cumple para cuando R pertenezca a los reales positivos. Además, si tengo el número R y S, que pertenecen al conjunto de los números reales, y yo quiero que se cumpla que R sea mayor que S cuando cumpla las siguientes condiciones. Pero antes de las condiciones tengo que definir cómo es R y S. ¿Cómo definimos delante los números decimales? Los definimos con D mayúscula, que era la parte entera, y el D sub 1, los D sub 2, los D sub I, como la posición de los decimales. Entonces acá, para R minúscula, vamos a definir la parte entera como R mayúscula, y los decimales como R1, R2, R3, R4, y así infinitos decimales. Y para el S vamos a definir S mayúscula, la parte entera, y los S minúscula, sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, con infinitos decimales. Entonces tenemos que comparar y tenemos que ver cuándo se cumple que R sea mayor que S. Entonces, se cumple que R sea mayor que S para cuando la parte entera de R sea mayor que S. Si este número es más grande que S, se cumple esta proposición de acá, que R minúscula sea mayor que S. Y la segunda parte, si R es igual a S, ¿qué tengo que comenzar a comparar? Si R y S son igual, tengo que empezar a comparar los decimales. Entonces acá se comparan decimales posición a posición. ¿Sí? Entonces yo tengo que comparar R1 con S1, ver quién es mayor, R2 con S2, R3 con S3. No puedo comparar decimales que estén en distinta posición, no puedo comparar R2 con S4. Tienen que ser números que estén en la misma posición y ahí veo cuál es mayor. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizo esta última propiedad. Si tengo, vamos a tomar los mismos números. El número R lo voy a escribir como 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, y así pueden ser infinitos decimales. Y el número S lo voy a escribir como 1,2, 3, 5, 5, 6, 7. ¿Sí? R y S. Entonces, quiero ver acá cuál es mayor, el R o el S. Entonces, me voy acá a las propiedades. Dice que si las partes enteras son iguales, 1 es igual a 1, entonces tengo que comparar los decimales posición a posición. Estos son iguales, avanzo. Son iguales, y aquí cambia. Entonces, en la posición 3, cuando R está en la posición 3, vale 4, y S está en la posición 3, vale 5. S
3, S en la posición 3 es 5, R en la posición 3 es 4, 5 mayor que 4, por lo tanto, en este caso, el número S sería mayor que el número R. ¿Sí? Eso quiere decir que 1,2, 3, 5, 5, 6, 7 infinitos decimales va a ser mayor que 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 infinitos decimales. Entonces, si yo puedo ir comparando decimales y puedo ir ordenando los números, por eso se llama relación de orden total de los números decimales. Vamos con la siguiente parte. Vamos a ver los números reales, el conjunto de los números reales, por una presentación axiomática. Es una visión que propuso David Hilbert. Y dice lo siguiente: él definió lo que era un cuerpo. Un cuerpo se define con las siguientes propiedades que vamos a ver ahora, pero él definió que era un cuerpo, que lo escribía así, con la suma y el producto. Eso es un cuerpo. Y para que el conjunto de los números reales cumpla con que sea un cuerpo, tiene que pasar o tienen que cumplir las siguientes proposiciones. Primero, la propiedad de clausura. La propiedad de clausura dice que si yo tomo dos números en los números reales, A, B, dos elementos que estén en R, si yo sumo A más B, tiene que estar en los números reales. Y si yo multiplico, el resultado de ello también tiene que estar en los números reales. Está la propiedad asociativa, asociatividad, que quiere decir que si yo tengo tres números reales, A, B, C, que están en R, eso quiere decir que si lo sumo, A más B más C, es lo mismo que si yo sumara A más B y luego sumo C. En el caso de la multiplicación es exactamente lo mismo. Si yo multiplico B por C y el resultado lo multiplico por A, es lo mismo que si yo multiplico A por B y luego multiplico por C. También tenemos la propiedad conmutativa. Entonces tenemos la conmutatividad. Esto quiere decir que si yo tengo dos números reales, nuevamente, A, B, pertenecientes a los reales, la propiedad conmutativa significa que si yo tengo A más B, tiene que ser igual a B más A. Y en el caso de la multiplicación, A por B es igual a B por A. También tengo la existencia de neutros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un valor A que sea un número real y además 0 que pertenece a los reales, entonces A más 0 es lo mismo que 0 más A por la propiedad conmutativa, y esto quiere decir que es solamente A, neutro. Si yo tengo A perteneciente a los reales y tengo que 1 pertenece a los reales, ¿qué quiere decir esto? A multiplicado por 1, utilizando conmutatividad, 1 multiplicado por A, también sigue valiendo A. Existencia de neutros. Ahora tengo la existencia de inversos. Existencia de inversos. La existencia de inversos quiere decir que si yo tengo A perteneciente a los reales, existe un menos A que también está en los reales, donde si yo tengo A más menos A, que es exactamente lo mismo que menos A más A por la propiedad conmutativa, esto es igual a 0. Inversos. Si yo tengo un A que pertenece a los reales, y ese A tiene que ser distinto de 0, los reales menos el 0, y existe un A elevado a menos 1, que también pertenece a los reales, y que es distinto de 0, voy a seguir acá abajo, eso dice que si yo multiplico A por A a la menos 1, es lo mismo que A a la menos 1 multiplicado por A, por la propiedad conmutativa, y esto quiere decir que es 1. Acá porque el valor de A tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Si A fuese 0, esto lo podríamos escribir como 0 multiplicado por 0 elevado a menos 1. ¿Sí? Nosotros tenemos una propiedad que dice que 0 multiplicado por cualquier número es siempre 0. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otra propiedad que si se multiplico 0 por 0 elevado a menos 1, esto es 0 por 1 partido en 0, y esto es lo mismo que 0 partido en 0.
Y la propiedad de la división dice que si tengo el mismo número arriba y abajo, se transforma en un entero. Entonces, 0 por 0 a la menos 1 no puede tener dos valores, no puede ser esto. 0 por 0 a la menos 1, ¿sí? No puede ser igual a 0 y a 1 a la vez. Por eso, el único número que no tiene inverso multiplicativo es el 0. ¿Sí? Vamos con la siguiente parte. Vamos con la última propiedad para ver que el conjunto de los números reales sea un cuerpo. Y esta es distributividad del producto o de la multiplicación, pero esto tiene que ser respecto a la suma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo los valores A, B, C pertenecientes a los reales, esto quiere decir que si yo tengo A multiplicado por B más C, es lo mismo que si yo tengo A por B más A por C. ¿Sí? El que está afuera multiplica lo que están dentro del paréntesis. Puedo sumar y el resultado lo multiplico, o puedo multiplicar el de afuera y después sumar. ¿Sí? La distributividad del producto respecto a la suma. Ahora vamos con la relación de orden. Relación de orden en los números reales, bajo las operaciones de la suma y el producto. Entonces, si tenemos que si A es menor o igual que B, entonces tengo un valor A más C, va a seguir siendo menor o igual que B más C. ¿Sí? No importando las condiciones de C. Esa es la primera. Y para el producto, si tengo que A es menor o igual que B, y además yo digo que C es mayor o igual que 0, entonces se cumple lo siguiente. Que A multiplicado por C es menor o igual que B multiplicado por C. Se mantiene la desigualdad. Esto es lo que se llama relación de orden. Finalizando nuestro recorrido de los conjuntos numéricos con el conjunto de los números reales, un conjunto ordenado, ¿qué quiere decir eso? Que puedo colocar los números uno al ladito del otro sin dejar ningún espacio. Eso no pasa con los otros conjuntos numéricos que vimos anteriormente. Entonces, ese concepto se llama continuidad. Y para Richard Dedekind le pareció curioso explicar este concepto de continuidad, que lo llamó cortaduras. ¿Qué quiere decir eso? Que tomaba el sistema de los números racionales, tomaba la clase 1 y la clase 2. La clase 1 era menor que la clase 2 y estaban separadas por un elemento, llamémoslo A. Entonces, ¿qué quería decir Dedekind con sus cortaduras? Decía que cada número racional produce una cortadura con la propiedad de que entre los números de la clase 1 existe un número que es el mayor de todos o el máximo, y en los números de la clase 2 existe un número que es el menor de todos o el mínimo. Si no ocurría eso, si no había un máximo en la clase 1 y no había un mínimo en la clase 2, entonces quiere decir que entre medio existía un número irracional. ¿Qué es lo que pasa con el raíz de 2? Espero que les haya gustado este video. Es un video explicativo sobre los distintos conjuntos numéricos. Esto quiere decir que no nombré a todos los conjuntos numéricos, quedan más conjuntos numéricos todavía. Hay un video por ahí que habla de los números complejos, ¿sí? Así que eso, nos vemos para la próxima, chiquillos. Chao.